¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hablar del propósito. Es un tema controversial porque mucha gente siente que el propósito es algo que tú eliges. Hay gente que siente que es algo con lo que tú naces. Y hay gente que nunca encuentra el propósito y no tiene idea de qué quiere de su vida. Cual sea tu caso, hoy vengo a decirte qué es lo que creo yo sobre el propósito y también qué dice la Biblia sobre el propósito. Voy a empezar compartiéndote un poco de lo que yo pienso. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo creía que el propósito era simplemente tu profesión. Que el propósito era, quiero ser ingeniero en procesos industriales y quiero trabajar en una oficina y ganar mucho dinero. Pero en realidad eso no es el propósito, eso se podría decir que solo es tu profesión, tal cual. El propósito va más allá de eso. Después salí de la prepa y me puse a vender cosas en la pandemia y yo sentí que mi propósito era simplemente ser comerciante y hacer mucho dinero. Pero eso no era un propósito tampoco, eso solo era un anhelo, un deseo de querer generar dinero porque yo venía de, no tener mucho dinero en la prepa. Bueno, no tenía dinero más que el que me daban mis papás para la comida y los transportes. Y luego, por fin, entendí que el propósito no lo eliges tú. Sí se nace con él, pero no precisamente se cumplen todos. Te lo explico. El propósito te lo da Dios. No lo puedes elegir tú porque el propósito lo tiene Dios para ti. Cuando Dios nos crea a todos, nos manda a este mundo con un propósito específico para cada uno de nosotros. Hay algunas pistas para saber cuál es tu propósito que vamos a hablar más adelante. Pero si tú te esfuerzas por encontrar ese propósito en tus fuerzas, en tu capacidad humana, créeme, es muy difícil, porque hay tantas cosas que podemos hacer en este mundo que realmente decidirse por una, creyendo que ese es tu propósito de vida y lo vas a seguir haciendo toda tu vida, es una idea difícil de digerir. Yo por eso mucho tiempo estuve frustrado, no sabiendo qué quería hacer. Pero déjame decirte, te voy a tener que hacer este spoiler. El acercarte a Dios es lo que te va a dar propósito, lo que te va a dar identidad y lo que te va a ayudar a saber realmente qué quieres hacer de tu vida. Hay gente que ya sabe qué quiere hacer con su vida y le va muy bien y es muy exitosa, pero no necesariamente significa que estén caminando en propósito, porque sí hay gente muy disciplinada y sí hay gente que lleva años en la industria, cual sea su industria, y es exitosa, pero no significa precisamente que sean plenos, que sean felices. Tal vez hay excepciones, tal vez, pero lo que sí te garantiza Dios es eso, caminar en propósito, y caminar en propósito te garantiza una vida feliz. No una vida alegre y feliz así como un cuento de Disney, pero sí una vida en la que el sacrificio hace que valga la pena porque sabes que lo estás haciendo con un propósito mayor. Vamos a leer un versículo aquí que dice, es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Cosas que ojo no vio. Tú nunca has visto eso. Ese propósito que tú tienes, tú nunca lo has visto. Ni oído yo, ni tampoco has escuchado sobre ello. Y menos en esta época que la gente vive sin propósito. ¿Cómo piensas inspirarte de gente en propósito si los que caminan en propósito hoy en día son contados, son muy pocos? Ni han subido en corazón de hombre. Wow. Ni han subido en corazón de hombre. O sea, ni siquiera lo has sentido. Tú no puedes ni siquiera sentir en tu capacidad humana lo que es vivir con propósito. No lo puedes ver porque aparte ni siquiera hay gente que te lo modele. No lo puedes oír porque nadie habla de ello. Porque nadie sabe qué quiere hacer. Porque nadie sabe cuál es su propósito. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso yo te digo que tú no puedes tener propósito si no conoces a Dios. Porque esto
Las cosas que nunca has visto, las cosas que nunca has escuchado, las cosas que nunca has sentido, no se te van a presentar hasta que tú no ames a Dios. Y no quiero sonar muy religioso, no quiero decirte que tu vida está perdida si no tienes a Dios, aunque sí está. Y sí, yo sé que suena un poco extremo, pero déjame darte aquí un pequeño testimonio. Yo soy una de esas personas que vino siendo ateo toda su vida hasta hace 1 año y medio. Yo tengo 24 años. Durante toda mi vida yo no creí en nada. Tuve la religión católica inculcada por mis padres, pero nunca fuimos practicantes como tal. Simplemente me bautizaron y nunca más volví a tocar una iglesia más que cuando tuvimos fallecimientos en la familia. Después de eso, pasé por una ruptura amorosa que la verdad me dolió, pero no solo eso, me dejó varado en un vacío, ahí vagando entre el espacio sin saber ahora sí qué quería hacer de mi vida. El destino, o más bien debería decir, Dios me llamó para que yo fuera a su casa, para que fuera a una iglesia, pero esta iglesia era cristiana, no era una iglesia católica. Y en esta iglesia yo conocí lo que realmente era tener una relación con Dios, porque ojo, incluso hay iglesias cristianas que no te enseñan a tener una relación con Dios, simplemente se afanan porque te vuelvas una persona religiosa. Pero incluso la religión no es buena, eso lo puedes ver en la Biblia. ¿Y cómo sabes si tu religión, si tu iglesia está cayendo en religiosidad o si tu iglesia realmente te enseña a tener una relación con Dios? Por la palabra. ¿Tu pastor se basa en la palabra? ¿Lo que te predica bien escrito aquí en la Biblia? Esa es la primer palomita que debes tachar. Si eso ya lo confirmaste, entonces el siguiente paso es, ¿tu pastor realmente vive lo que predica? ¿Tu pastor realmente vive el amar al prójimo, el amar a Dios más que a sí mismo? ¿Tu pastor realmente vive el cuidar su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo? ¿Tu pastor realmente te exhorta, es decir, te llama la atención cuando tú te estás desviando de tu camino y de tu propósito? Porque si tu pastor está nada más predicando y leyendo esto, pero no está viviendo lo que predica, entonces ese es otro punto de tu lista que deberías tener en check para asegurarte de que tú estás teniendo una relación con Dios y que eso es lo que te están enseñando en tu iglesia. Si ninguna de esas dos las ves en tu pastor, entonces déjame decirte, huye de ahí. Pero bueno, me regreso al tema. Yo fui ateo mucho tiempo de mi vida. Y yo sí tenía claro algunas cosas, como que me gustaba socializar, como que me gustaba comunicar, como que me gustaba la fotografía, como que me gustaba viajar, como que me gustaba tener un trabajo en el cual yo no necesitara estar en una oficina. Es decir, me gustaba emprender. Yo no quería trabajar en un trabajo de oficina, en un trabajo godín, le llamamos aquí en Ciudad de México. Y tomé la decisión de no estudiar cuando terminé la preparatoria. Obviamente esa idea no le gustó a mis papás. Esas cosas eran las cosas que yo realmente sabía. ¿Y qué pasó después? Yo empecé a trabajar, empecé a ganar dinero. Le mostré a mis papás que no necesitaba la escuela ni un título para poder ganar dinero. Obviamente no ganaba tanto, te hablo de unos $500. Después ya gané alrededor de unos $1,000 al mes, 20,000 pesos mexicanos aproximadamente aquí en Ciudad de México. Y mis papás lograron aceptar el hecho de que yo no quería estudiar. Me dijeron, está bien, sí, está trabajando, está ganando dinero. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Todo ese dinero, pregúntame dónde está. Y no te voy a contestar porque no sé. O bueno, sí sé. Seguramente se quedó en los antros, se quedó en los bares con las cervezas, se quedó en todas esas niñas con las que salí, con las que ni siquiera tuve una relación seria. Se quedó en salidas, en comidas, con gente que ni siquiera está en mi vida hoy en día. Pero, ¿alguna vez se quedó en un curso? ¿En un mentor? ¿En Dios? No, hermano. Todo el dinero que gané durante 3 o 4 años, desde que terminé la preparatoria hasta mis 23 años, lo derroché, lo perdí, lo tiré a la basura. ¿Por qué? Por una falta de identidad y una falta de propósito. Porque yo no sabía quién era, ni siquiera sabía en quién me quería convertir. Y yo tampoco sabía
cuál era mi propósito en esta vida. Entonces no actué nunca en propósito. Estaba deprimido, estaba vacío, y todo el dinero lo gasté intentando llenar ese vacío, obviamente sin éxito. Así que hoy vengo a decirte, hermano, que después de esas experiencias, yo me di cuenta de que no estaba logrando nada de mi vida. Terminé una relación en ese entonces y me sentí mal porque sabía en ese momento que esa relación no era lo que realmente quería, pero no sabía qué sí quería, porque no conocía, es como dice aquí, cosas que ojo no vio ni oído yo, jamás había conocido de esto. Pero Dios decidió llamarme por medio de una clienta que se volvió mi amiga después. Y terminé yendo a una iglesia cristiana en la cual experimenté lo que realmente era tener una relación con Dios. Y déjame decirte, no porque tú vayas a una iglesia cristiana significa que tu vida va a cambiar radicalmente. No porque tú vayas a una iglesia cristiana significa que eres una mejor persona. No porque vayas a una iglesia cristiana significa que eres un santo y que no cometes pecado y que eres puro. De hecho, incluso en las iglesias, hermano, hay más gente que se dice ser cristiana y realmente no lo son que los verdaderos cristianos. Esos son contados con los dedos de una mano. ¿Y esto por qué? Porque en el video anterior, por ejemplo, hablamos del sacrificio, del sufrimiento. Mucha gente no está dispuesta a caminar como Cristo. Mucha gente sí le gusta que le lean la palabra y le gusta sentir bonito, pero poca gente pone en práctica esto. Poca gente vive la palabra, poca gente camina como Cristo, como Jesús. Incluso yo llevo 1 año y medio yendo a esta iglesia cristiana y he de confesarte que todo el primer año, imagínate 1 año entero, yo iba y escuchaba y sentía bonito, pero ¿vi frutos? No. Porque yo salía de la iglesia y me iba con una chica al hotel y al día siguiente hacía como si nada. Toda la bendición que yo traía a mí se iba de inmediato. Porque yo era el típico que salía de la iglesia y se iba por las micheladas. Yo era el típico que entre semanas iba por unas chelas y que el domingo llegaba crudo a la iglesia. Varias veces hice eso. Iba para sentir bonito, iba para sentir el consuelo. Iba para quitarme la culpa de no estar haciendo nada productivo con mi vida. Hasta que un día, gracias a Dios, Él tocó mi corazón de verdad. Porque pasó otro año y me di cuenta que a pesar de que ya había aceptado a Dios, mi vida seguía siendo absolutamente la misma basura. Y entonces decidí, por una vez en mi vida, por una sola vez en mi vida, darle la oportunidad a Dios de realmente obrar en mi vida. ¿Y cómo fue esto, Max? Decidí que desde que empezara este año, el año 2025, el que estamos ahorita, desde que empezara el año, es decir, esta decisión la tomé el año pasado, decidí, desde que empiece el año 2025, tú, Max, vas a pegarte por completo a lo que dice este libro. Vas a obedecer todo lo que está escrito aquí. Vas a dejar absolutamente todo. Vas a dejar mujeres. En ese momento agarré, borré a todas las chavas de mi celular, borré las fotos, los videos y bloqueé a todas las personas. ¿Qué más hice? Dejé el alcohol por completo. En ese entonces ya no tomaba tanto, pero esta vez dije, ni una sola gota de alcohol voy a meter a mi cuerpo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a cuidar mi cuerpo. Voy a santificarlo, voy a mantenerlo sano, limpio, puro. No voy a tomar alcohol. Voy a entrenar, voy a comer sano. Voy a dejar las pajas. Renuncié a los placeres de la carne. Empecé a cuidar mi cuerpo. Y entonces mi alma se sintió mejor, mi espíritu, mi mente, mis pensamientos eran más claros. ¿Y qué más hiciste, Max? Dejé a mi familia, porque tenía que separarme de mi entorno para poder cambiar mis creencias. Porque mi familia no creía en Dios, al menos no como yo. No son practicantes, creen, pero no viven.
Entonces me separé de mi familia. Me salí de mi casa. Comencé a crear contenido. ¿Por qué, Max? Porque, Max, si esto te ha ayudado a ti, ¿a cuántos más no puedes ayudar? Y Max, si Dios ha puesto esos dones en ti, ¿por qué quieres quedártelos solo para ti? Pues te he mandado a este mundo a compartir. Porque Dios nos manda a este mundo a compartir, a servir a la gente. Y esa es otra pista de tu propósito. Tu propósito siempre va a ir de la mano con servir al prójimo. Tú no puedes tener un propósito que se trate solo de ti, porque ahí tampoco vas a encontrar esa saciedad, esa plenitud. Necesitas compartir al mundo lo que Dios ya ha puesto en ti. ¿Qué más dejaste, Max? Dejé mi vergüenza, dejé mi ego y me humillé. Me humillé ante Dios. ¿Y cómo se vio esto? Poniendo mi verdad en redes sociales. Contándote este tipo de cosas personales, íntimas, que la gente no se atreve a contar. Aunque sabemos aquí que todos pasamos por lo mismo. Todos hemos tenido la misma lucha mental, emocional, la inestabilidad, el no saber qué quieres. Todos hemos vivido eso. Todos hemos caído en vicios. Llámalo como tú quieras. Para unos son las mujeres, para otros son las drogas, para otros son el alcohol, para otros es el dinero, el sexo, la pornografía. Llámalo como tú quieras. Pero tú sabes cuál es ese vicio que te ha costado dejar, que incluso tal vez aún no lo dejas. Mira, esto no te lo iba a leer hoy, pero vamos a Eclesiastés 3:11. Quiero mostrarte algo. Mira, te voy a leer otro versículo. Es Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, así como hará contigo. Dios tiene un plan perfecto para ti que vendrá en su tiempo. Tú eres una obra, una creación perfecta, hermosa, a su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios, cuando te creó, puso un pedazo de eternidad dentro de tu corazón. Sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ni tú ni yo podemos comprender todo lo que Dios ha hecho, no solo en nosotros, en el universo, porque no tenemos ojos para ver ni oídos para oír. Pero aquí nos está diciendo que Dios puso eternidad en tu corazón y es por eso que tú no puedes llenar el vacío que sientes. Dios te hizo con algo eterno, que solo puede ser llenado con algo eterno. Y adivina qué, lo único eterno que es Dios. Por lo tanto, aquí está la respuesta a tus vicios, aquí está la respuesta al por qué nada me llena, por qué logro esto y aún así me siento vacío. Ya conseguí el dinero que quería, me siento vacío. Ya tengo a la mujer, me siento vacío. Llevo 3 noches de sexo seguidas y me siento vacío. Ya le hablé a 5 hombres, ya le hablé a 5 mujeres. Ya llevo 10 pajas el día de hoy. Déjate ahí, te vas a arrancar eso. Nada te llena. ¿Por qué? Porque tienes eternidad, hermano. Dios te hizo a su imagen y semejanza incluso en eso. Por eso yo te digo que no puedes saciar eso con vicios del mundo. Necesitas de Dios. Y no solo necesitas de Dios para sentirte pleno, necesitas de Dios para saber cuál es tu propósito, para conectar con eso más grande que tú, con la fuente. Y cuando tú conectas con Dios, ya no estás operando desde tus fuerzas. Estás operando con las fuerzas de Dios, lo cual te va a permitir lograr cosas grandes, cosas que tú nunca has visto, que nunca has escuchado. Y entenderás que tu propósito es sobrenatural, va más allá de lo que alcanzas a percibir, pero hasta que no te conectes con lo sobrenatural, con la fuente, entonces no tendrás ojos para verlo, ni podrás entenderlo. Y Max, ¿cuál es tu propósito? Porque todos te hablan del propósito, pero pocos son los que te dicen, este es mi propósito y lo tengo claro. Yo entendí que Dios puso en mí un don para comunicar. No lo digo con soberbia, lo digo porque es algo que me apasiona hacer. A mí me encanta hablar. Me encanta transmitir mensajes. Me gusta buscar la manera correcta en que tú puedas entender cualquier tipo de cosa. Y en especial, me apasiona hablar últimamente de Dios, porque es lo que ha cambiado mi vida. Entonces, mi propósito es este. Va de la mano con comunicar.
Mi propósito va de la mano con servir al prójimo, porque esto yo lo estoy haciendo de corazón para ayudarte a ti, hermano, porque a mí me ayudó y solo quiero compartirlo. ¿Te estoy cobrando por esto? No. Aquí está gratis, porque quiero compartirlo. ¿Y qué más? Quiero ser ese que inspira a miles, millones de personas a transformar su vida siguiendo esto. Porque, hermano, no tienes idea de cuántas veces tropecé de la misma manera. Tantos años trabajando sin ver frutos. Tantos años trabajando sin sentirme pleno, con vacíos, con vicios, viviendo una porquería de vida, honestamente. Tantos mentores que probé. Bueno, ni les pagaba. Era tan miserable que ni les pagaba, pero consumí tantos mentores por YouTube gratis que nunca jamás logré ver ningún cambio. No es que ellos estuvieran mal, es simplemente que me faltaba esto. Yo y hermano, han pasado 8 meses desde que decidí tomarme en serio a Dios, es decir, desde enero de este año 2025. Y hoy quiero decirte que este video lo estoy grabando desde mi cuarto, independizado. Lo estoy grabando con una cámara, micrófono, lámpara, cosas que compré estando aquí. Y lo estoy grabando de manera emocionada, apasionada, con visión y con propósito. Si yo no supiera cuál es mi propósito, tú no estarías ni siquiera viendo este video en YouTube. Y grandes cosas han pasado. Aumenté más de 60,000 seguidores en mi Instagram. Tengo el mejor cuerpo que he tenido en toda mi vida hasta el día de hoy. Tengo paz, por fin. Mi mente es clara, no necesito llenar vacíos. Mi mente es clara, por fin. Mis pensamientos, por fin, están alineados a mi propósito. Por fin puedo decir que no a lo que tenga que decir que no, sin miedo de perderme de algo, porque sé que lo que me espera es mucho más grande. Vivo rodeado de gente que amo y gente que me ama. Compré mi computadora. Logré facturar la mayor cantidad de dinero que jamás había hecho en un mes, porque ni siquiera pensaba que era posible. Acabo de lanzar un reto en el cual ya se inscribieron más de 60 personas, y es solo la primera vez. Hermano, se nota cuando alguien camina en propósito. Yo quiero verte a ti andar por ahí con propósito, con los ojos llenos de fuego. Que seas de esas personas que tú ves a los ojos y les brillan tanto. Se les nota una pasión tan grande, una energía, nunca se cansan, nunca abandonan, nunca se distraen, no caen ante las tentaciones. Ese camino te va a llevar a tu mejor versión en todo sentido, no lo imaginas. Dale una oportunidad, hermano. Si tú quieres aceptar a Dios en tu corazón, mándame un mensaje en mi Instagram. Aquí te voy a dejar el usuario y yo te ayudo. Quiero enseñarte algo. Mira esto. Esto es algo que hice ayer con mi hermano. Es un vision board. Tenemos aquí al león, algunas fotos fitness, carro, box, tal vez una novia. Tal vez, solo hay una foto de eso porque la prioridad es otra. Como puedes ver. Esto es el premio cuando ya hiciste todo esto, hermano. Otro consejo que te doy es no te distraigas de tu propósito. No pienses en novias aún. Cuando estés caminando seriamente en tu propósito y firmemente, Dios te recompensará con esto. Mientras tanto, sé paciente y no lo olvides. Dios siempre al centro. Y con eso me despido, familia. Que tengan un excelente día. Este es el video de hoy. Los quiero mucho y no lo olvides, Dios te ama.